Estimadísimos, siempre estimadísimos. Bienvenido a esta charla virtual. Vamos a desarrollar hoy un estudio de casos para ir implementando algunos parámetros ventilatorios, modificaciones a tener presente. Ingresa una paciente de 68 años a la guardia con signos de disnea de un par de días, según manifiesta el familiar que la trae. Estaba hipotensa, cursaba con una TA de 89-41, una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. El pulso era filiforme, se perdía al tacto. Ello está claramente relacionado con los volúmenes de deyección, ¿no? La volemia, la hipotensión. La frecuencia respiratoria de 31 respiraciones por minuto, y estaba saturando con una fibrosis al 50%, con una máscara que así llegó, estaba saturando 90%. El Glasgow inicial era de 11 en 15, que después se fue deteriorando en el tiempo, que se decide intubar en 9, con 9 y 15 de su Glasgow. La paciente padecía de diabetes tipo 2, con hipoglucemiantes orales se trataba. Algunos signos que se veían en la paciente, vimos livideces en miembros superiores e inferiores, claramente sinónimo de mala perfusión, hipoxemia tisular. Cursaba en una neumopatía, claramente se ve en el pulmón izquierdo, ¿sí? Y también en la ocultación se sentían ciertos roncus húmedos relacionados con la patología. Y en el electrocardiograma, la frecuencia rápida, podemos notar que la sonda P, siempre la onda P previo al complejo QRS, tiene que ver claramente con que el estímulo es a nivel auricular, y con la onda P positiva de la aurícula derecha se presume que es una del nodo sinusal, entonces una taquicardia está rápida de origen sinusal. Ese fue su electrocardiograma inicial. Cuando se realiza el estado de ácido base, nos da los siguientes resultados: un pH de 732 ácido, 88 milímetros de mercurio en cuanto a la presión parcial de oxígeno, estaba normal. La PCO2 54 milímetros de mercurio, estaba ácido, estaba retenido dióxido de carbono, una hipercapnia, y el bicarbonato estaba normal. Estos gases fueron sacados al 21%. Posteriormente, a la hora y cuarto, se realiza una nueva gasometría y estaba más ácida, más disneica la paciente, estaba con cambios en el sensorio, estaba en 9 en 15, que ahí es cuando se decide la intubación. Ya se veía la hipoxemia, 62 milímetros de mercurio, claramente vemos que ha descendido la presión parcial de oxígeno y con ello la saturación. También se mantuvo la presión parcial de dióxido de carbono, sigue estando hipercámica, y el bicarbonato se mantuvo estable. ¿Sí? Estos segundos gases fueron sacados con la interfase, con la máscara del 50%. Se decide la intubación con un procedimiento rápido de intubación, en las cuales se requiere no solamente la sedación y la analgesia, sino la utilización de drogas, puntualmente de relajación neuromuscular, precisamente por el tema de reducir los riesgos de aerosolización, de que el paciente respire y se esté causando una infección respiratoria como la que hoy está padeciendo el mundo, el COVID-19. Con esto tenemos menos riesgo de aerosolización y evitamos con ese tipo de intubación pronta, rápida,
mejor relajación, menor tiempo para la procuración de esa vía aérea artificial. Realizamos, una vez que está intubado o previamente tener el equipo preparado. Preparado significa haber realizado las pruebas iniciales de la ventilación mecánica con el equipo, prueba de toda la parte electrónica, microprocesada claramente, alarmas, ¿sí? Distensión de las tubuladuras. Esto tiene que ver con la prueba inicial del equipo, que siempre hay que hacerla. Hay que darse tiempo, si está la vía aérea asegurada y con filtro proximal al tubo traqueal, poder ventilarlo a través de la bolsa de reanimación, y hay tiempo para armar bien el equipo. Se administran los volúmenes corrientes de acuerdo a su peso teórico, peso ideal, peso predicho, y está relacionado con la talla. Realizamos un cálculo, hay diferencia entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, aquí en la mujer tenemos dentro de este cálculo, la única variable es el peso, que se mide en centímetros, la talla, que se mide en centímetros, y vemos 45.5 más 0,91 más los centímetros de su talla, menos 152.4, en este caso nos da 44 kilogramos como peso ideal, de acuerdo a la talla, ¿verdad? Entonces, seteamos el equipo, el ventilador lo podemos setear con ventilación mandatoria continua, que siempre va a ser seteada con ese modo, presión control o volumen control. Habitualmente se elige volumen control dentro de esta modalidad, porque ya seteamos el volumen de acuerdo a la talla. El paciente no hace ningún esfuerzo expiratorio, recuerden que está sedado, en este caso también está con relajación neuromuscular, por lo tanto no va a haber riesgo de asincronía, y la ventilación mandatoria continua, volumen control, es un medio cómodo para ventilar, y es seguro, ¿sí? Entonces, el volumen corriente, que elegimos por el peso teórico, se elige entre 7 y 10 mililitros por kilo de peso teórico. El paciente pesaba 44 kilos. A 7 mililitros por kilo estarían dando 310 mililitros. Siempre se trata de elegir el volumen menor, en este caso por 7, y nos daría, en vez de 420, 310 mililitros. Elegimos el volumen mayor para generar un impacto en el volumen minuto, o sea, volumen corriente, o volumen tidal, que es 420, por la frecuencia respiratoria, ese volumen minuto. Y para reducir la hipercamia se trata con aumento de lavado de dióxido de carbono, aumento del volumen minuto. Entonces, al incrementar el volumen corriente y mantener el volumen, la frecuencia respiratoria, estaremos ganando volumen minuto, y con esto tendría un impacto positivo en la hipercamia, en el descenso de la cantidad de dióxido de carbono, y con esto mejora también claramente el pH ácido que estaba. Si elegimos la ventilación mandatoria continua, presión control, tendríamos que setear esa presión en búsqueda de ese volumen ideal que hemos seleccionado. La FiO2, administramos una FiO2 del 100%, inicialmente teniendo presente que la paciente estaba hipoxémica, no realizamos la hiperoxigenación previo a la intubación, puntualmente por los riesgos infectológicos en estos casos de pandemia. Y el paciente, en la instrumentación de la vía artificial, también hay apnea, por lo tanto tiene algún grado mayor de hipoxemia, por eso administramos la FiO2 inicialmente al 100%. La frecuencia respiratoria, 20 respiraciones por minuto. Decíamos que la frecuencia habitual es en un adulto entre 12, 15 y 20 por minuto, teniendo en cuenta que esta paciente estaba cursando un cuadro séptico de origen de foco respiratorio, teniendo presente que la placa estaba claro signo de neumopatía, estaba cursando con fiebre, la fiebre estaba con 39 grados de temperatura aproximadamente, si mal no recuerdo, y hipotensa, signos claros de una sepsis. La hipotensión tiene que ver con la vasodilatación producto de esa infección, y esto cae claramente las presiones intravasculares, y con esto la tensión arterial
afecta claramente la hemodinámica. Entonces elegimos una frecuencia de 20 para generar un volumen minuto para mejorar esa hipercapnia, ¿sí? Para mejorar el lavado. 20 por 420 estamos hablando de 8 litros 400, que sería un volumen minuto interesante, ¿no? Para este tipo de pacientes. Los tiempos inspiratorios, que aquí no lo omití administrarlo, setearlo, los tiempos inspiratorios habituales estamos hablando de un adulto entre 0,80, 1 segundo con 2, 1 segundo con 5. Podemos administrar en 1 segundo, estaría bien, inicialmente el tiempo inspiratorio, que es el tiempo que va a durar la inspiración y que va a administrar este volumen corriente de 420. ¿Cuánto dura la inspiración? La PIP, la presión positiva al fin de la expiración, una PIP fisiológica de 5 centímetros está bien. Esto hace que los volúmenes al fin de la expiración se mantengan más tiempo, o sea, se mantengan dentro del pulmón, ganando capacidad adhesiva funcional, incrementando la presión media en la vía aérea y con esto mejorando la hematosis. Es una estrategia para justamente mejorar la oxigenación. Un trigger, el trigger tiene que ver con el disparo, tiene que ver con la respuesta de la máquina al esfuerzo del paciente. Cuando el trigger es menor, cuando el número es más pequeño, estamos hablando de un 0,5, 1, supongamos que tengo un trigger de 5, 1 es menos que 5, ¿verdad? Entonces cuando el trigger es más bajo, es más sensible y el paciente tiene que hacer menos esfuerzo para que la máquina detecte ese esfuerzo y lo asista. Cuando alcanza el nivel del trigger, la máquina ¿qué va a hacer? Va a administrar el volumen corriente en el tiempo expiratorio que hemos seteado, ¿sí? Las alarmas prioritarias, si elegimos el modo volumen control, la alarma prioritaria es lo que no puedo controlar. En este caso, la máquina va a controlar el volumen, las presiones no va a controlar, van a estar libres a la asistencia del sistema, por lo tanto, ahí tengo que setear la alarma prioritaria, en lo que no controlo. Por lo tanto, si controlo el volumen, mi alarma prioritaria va a ser las presiones que no controlo. Una presión segura es entre 30 y 35 centímetros de agua como presión máxima en la vía aérea. ¿Sí? Y esto podría llegar a ser, y hablamos de 30 a 35 porque a 30 centímetros es la presión de seguridad para reducir los riesgos de barotrauma, o sea, lesiones en el alveolo producidas por las presiones. ¿Sí? Otra forma de setear la alarma de presión máxima tiene que ver con las presiones que maneja el paciente. Si con 420 mililitros y una velocidad de flujo alcanza una presión máxima en la vía aérea, que es la presión pico, supongamos que es de 20 centímetros, una presión máxima podría ser el 30% de esos 20 centímetros, o sea que sería 26 centímetros. Pero 30 centímetros estaríamos muy bien como límite de seguridad, 30 a 35 centímetros de presión máxima. El volumen, y bueno, la mínima es exactamente lo mismo, 30 centímetros por debajo de 30%, perdón, por debajo de la presión que el paciente maneja. Volumen máximo y mínimo, alarma prioritaria en los modos de presión. La máquina que controla la presión es un controlador de presión y por lo pronto el volumen puede ser más o menos de acuerdo a la compliance y resistencia en el sistema. Si el paciente por alguna razón se reduce la compliance, va a ingresar menos volumen a la misma presión, por lo tanto puede ser que el paciente genere menos volumen minuto y esto se impacte directamente en la oxigenación. Y al revés, si mejora o el paciente aumenta los esfuerzos respiratorios, va a ganar más volumen y generando riesgos de lesiones por volúmenes mayores, volutrauma. Entonces, alarma prioritaria en el modo de presión son las de volumen, son las que no puedo controlar. Otra alarma importante y prioritaria es la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque si el paciente se despierta o tiene dolor y hace esfuerzo respiratorio y la máquina lo asiste, supongamos que haga esfuerzo respiratorio de 30 por minuto, 30 veces de asistencia. Cuando el paciente hace un esfuerzo, la máquina lo va a asistir. ¿Con qué parámetro? Con los 420 mililitros de volumen corriente. Entonces ya estaríamos multiplicando 30, que es la frecuencia respiratoria nueva, con asistencia de la máquina, más 420, estamos hablando de más de 12 litros.
y eso puede generar atrapamiento dinámico, autopip, cambios en la hemodinámica, hipotensión. Por eso es la alarma de frecuencia máxima y la de volumen minuto, que está relacionada justamente con lo mismo, con la frecuencia y el BT, volumen tidal, son prioritarias también en los modos asistidos controlados. Ahora vamos a hacer el cálculo del volumen corriente de acuerdo a puntualmente lo que yo estoy deseando, que es en este caso reducir la presión parcial de dióxido de carbono, la hipercapnia. Decíamos que la hipercapnia la tratamos con volumen minuto. Una de esas, las posibilidades pueden ser aumentando el volumen corriente. Hagamos esta fórmula. Supongamos que el paciente estaba respirando de manera inicial, de manera espontánea, con disnea, estaban ventilando a 300, 310 mililitros, que es el peso ideal, o sea, 7 mililitros por 44 kilos, 7 mililitros son entre 7 y 10 mililitros por kilo de peso, ¿verdad? Eran los parámetros ideales para un paciente con un pulmón sano. Este paciente estaba con una neumonía, pero se considera que el pulmón es complaciente, ¿verdad? Y más que era una neumonía inicial. Entonces, volumen corriente conocido, 310, que era lo que suponemos que estaría manejando el paciente de manera espontánea, por la presión parcial de dióxido de carbono conocida, que en este caso era 54, estaba hipercápnico, dividido la presión parcial de dióxido de carbono deseada, que en este caso son 40. El valor normal es 25 a 45, 40 sería un valor medio, ¿verdad? Si traspolamos esta fórmula a los parámetros que tenemos, 310, que es volumen corriente, por 54, que es la PCO2, dividido 40, que es la PCO2 deseada, nos da una frecuencia respiratoria un volumen corriente de 420 mililitros. 420 mililitros eran lo que estamos seteando. Si decíamos que entre 7 y 10 mililitros entre 7 y 10 mililitros es el volumen que tenemos que setear, suponemos que si elegimos, por ejemplo, los 10 mililitros como el volumen máximo de seguridad, 44 por 10, 450, estamos dentro de los parámetros de seguridad. Entonces es un volumen adecuado. Recuerden otra cosa, que si nosotros estamos administrando una ventilación y utilizando la humidificación pasiva, en este caso siempre vamos a elegir lo pasivo para un paciente con riesgo de COVID por puntualmente los riesgos infectológicos. ¿Por qué? Porque el HME es más filtro, evita riesgos de humedad, de tener que desconectar la vía aérea y generar aerosoles. Por eso siempre utilizamos la humidificación pasiva. Si el humidificador pasivo, el HME, tiene una capacitancia que es el espacio muerto de 50 mililitros, se lo tenemos que agregar al volumen corriente que administramos, porque eso es un espacio muerto instrumental que no va a servir justamente para realizar la ventilación alveolar que estamos necesitando. O sea que siempre le incorporamos al volumen ideal, le incorporamos el espacio muerto que genera el HME con más filtro. Ahora, vamos a hacer el cálculo decíamos que para incrementar o reducir el impacto de la hipercapnia se realiza a partir de volumen minuto. Entonces, vamos a hacer ahora, en vez de incrementar el volumen corriente, vamos a incrementar la frecuencia respiratoria. Conectemos esta fórmula. Frecuencia respiratoria era 31 por minuto, la que tenía el paciente de manera espontánea, por la PCO2, que era 54, dividido la PCO2 deseada, que en este caso estamos hablando siempre de un término intermedio que es 40. Traspolamos los términos, 31 por 54 dividido 40 nos da 42 respiraciones por minuto. Esto es impracticable. Nosotros, para una respiración, un modo de ventilación tradicional, no podemos administrar esos volúmenes 310 con una frecuencia semejante. Esto va a generar un impacto en el atrapamiento, porque va a haber menos tiempo para que salga el aire, va a haber cambios en la hemodinámica, y claramente, y esto se va a ver afectado
y también en la oxigenación. Por lo tanto, vemos que esta forma que es aplicable para el paciente que está ventilado, en estos casos, para este tipo de paciente, para ganar volumen minuto, a nosotros no nos está sirviendo. Elegimos puntualmente incrementar el volumen. Aquí vemos la progresión gasométrica. Esta era la primera, esta fue la segunda, realizada puntualmente cuando se decide la intubación y el cambio del sensorio con el GLACO, y vemos que a la hora de estar estabilizado el paciente ventilado, realizamos una nueva gasometría y aquí vemos que el pH ha mejorado levemente. También la oxigenación, vemos que la presión basal de oxígeno se ha incrementado, ahora se está hiperoxigenando, el valor normal arterial es de 80 a 100, tiene 125 milímetros de mercurio, está hiperoxigenando, ha reducido la PCO2, o sea, está mejoró la ventilación y descendió el bicarbonato. Esto me está marcando que hay consumo de bicarbonato justamente por ese pH reducido. Entonces vamos a hacer ahora reajustar la FiO2 a partir de la gasometría nueva. Aquí vamos a traspolar FiO2 conocida por PO2 deseada dividido PO2 conocida. Transpolamos los términos y aquí vemos FiO2 conocida al 100% por la deseada 90, que el valor normal de 80 a 100 arterial, 90 al término medio, dividido la presión conocida, la presión basal de oxígeno conocida. Nos da 72%. Esto quiere decir que la FiO2 que vamos a setear, la FiO2 nueva que tenemos que setear para tener una adecuada oxigenación es de 72-70%. ¿Sí? Entonces, vamos a, como conclusión, es importantísimo la adecuada valoración, siempre. La adecuada medida de protección. El COVID nos abrió los ojos para interpretar, para entender que siempre debemos tener medidas de protección, siempre en todos los casos que vamos a habilitar una vía aérea artificial. Las pruebas preliminares hay que realizarlas siempre en los equipos, el seteo de parámetros protectivos siempre, realizar los cambios que se requieran. Los cambios tienen que ver puntualmente con los cambios en los modos ventilatorios. Vemos que si el modo ventilatorio inicialmente era el volumen, que era cómodo para nosotros para asegurar ese volumen corriente y volumen minuto, quizás cuando esté el paciente más despierto requiere otro modo ventilatorio, por ejemplo de presión, que va a liberar los volúmenes y los flujos. Reducir el riesgo de asincronía, con esto es dejarlo cómodo al paciente para reducir también los tiempos de la ventilación mecánica y con eso todas las riesgos de lesiones y de neumonías asociadas a la ventilación mecánica y de incremento de la tasa de mortalidad. Les dejo una reflexión y continuamos ejercitando los sentidos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.